Muy buenas noches, amigos de todo el país. Bienvenido nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar con ustedes nuevamente en sus hogares. Vamos a tratar en la noche de hoy un tema muy importante, un tema que preocupa mucho a los residentes en las ciudades de la República Dominicana. Y es cuán seguras son las edificaciones en que vivimos en el caso eventual de un gran terremoto, como ha estado ocurriendo en muchas naciones, incluso cercanas a la República Dominicana. Hoy tenemos con nosotros a tres expertos en la materia: el ingeniero Leonardo Reyes Madera, presidente de Sodosísmica, el licenciado Eugenio Polanco, director del Instituto de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y el ingeniero Santiago Muñoz, quien es director general del Servicio Geológico Nacional. Muy buenas noches, caballero, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Yo quisiera comenzar esta conversación con la pregunta con que yo introduje el tema. ¿Se edifica aquí con suficiente seguridad para prever la posibilidad de un sismo de gran intensidad? ¿Son todos esos apartamentos que están construyéndose en la ciudad de Santo Domingo, en Santiago e incluso en otras poblaciones de nuestro territorio nacional lo suficientemente seguros para soportar y no caerse en el caso eventual de un sísmico? ¿Tenemos un código antisísmico realmente moderno que pueda ser confiable? Fíjate, Miguel, sí tenemos un código. Pero no se observa. Tenemos un reglamento que salió a raíz del terremoto de Haití en el 2011. Si nuestras edificaciones se rigen con ese código, podemos estar seguros de que son edificaciones más seguras. Definitivamente van a salir como consecuencia de la aplicación correcta del código, mucho más seguras. Pero la supervisión para que ese código se observe correctamente, ¿existe? Mira, la parte de supervisión le corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Es una de las quejas mayores que tenemos y que hemos tenido. No obstante, el tener que reconocer que últimamente, de tanto dar la gota en el agua, ellos han tenido que tomar acción y comienzan a un proceso de supervisión, pero tenemos años, décadas, con una supervisión totalmente deficiente. Bueno, ahí está el detalle, ¿no? Y no estoy emulando a un famoso humorista. Es decir, todas esas edificaciones que se han construido a lo largo de muchos años, estoy hablando, quiero retrotraerme, por ejemplo, a comienzo del presente siglo o a final del siglo pasado. Todas esas edificaciones observan algún tipo de código que pueda antisísmico realmente. ¿Existió alguna vez un código de esa naturaleza? En el año 79, Sodosísmica escribió a solicitud de Obras Públicas el primer reglamento dominicano para análisis sísmico de estructura. Se llamó Recomendaciones Provisionales. Eso significa que desde el año 70 tenemos tres periodos, como tú mencionas. Tenemos el periodo antes del código, del primer reglamento. Tenemos un periodo de 31 años que tardó la revisión de ese reglamento hasta el 2011, y tenemos las edificaciones que se han hecho del 2011 al 2018. Probablemente estas últimas son más seguras que las anteriores, ¿no? El primer periodo tenemos 50 años de edificaciones sin código sísmico. ¿Qué vamos a hacer con esas edificaciones? ¿Qué podemos hacer? Esa es la gran pregunta. ¿Qué podemos hacer con esas edificaciones? Bueno, lo correcto es las edificaciones se evalúan y se determina su condición. A partir de ahí entonces viene otro proceso. Uno puede ser que haya que derribarlas, otra es que haya que reforzarlas, ¿verdad? Quizás sea ese el más viable, digamos, la acción más viable. Pero el problema está en que esto implica costo y muchas veces a eso es lo que se huye. Yo recuerdo perfectamente que en Santiago de los Caballeros había un edificio, incluso que se consideraba emblemático alrededor del monumento a la restauración de la República, que se paralizó su construcción, pero luego se permitió que siguiera construyéndose porque se reforzaron algunas columnas. ¿Dónde está? He escuchado decir, y perdonen si incurro en una total ignorancia, de que las edificaciones demasiado rígidas
no son las mejores para resistir un terremoto fuerte. En eso ya depende ahí el diseño, el suelo, hay que hacer los estudios geotécnicos, si están en los parámetros de esa edificación. Comúnmente, y aquí somos dados a construir, en muchos casos, sin ver todo lo que, en la parte del reglamento, pero también en todos los estudios geotécnicos que haya que hacer, o consultar los estudios de microzonificación sísmica que se haya hecho. Comúnmente en la zona de Santiago, yo recuerdo ese edificio, es un centro de convenciones. Centro de convenciones. En la época que yo estuve estudiando geología ya en la Pucamaima. Y ahí está el detalle, es decir, el diseño que llevaba esa edificación, si no lleva los parámetros que correspondan ya con el código sísmico, pues no puede resistir un terremoto. Y es el caso, un ejemplo, en Santiago tenemos la falla septentrional, que ya la ciudad ha ido creciendo hacia allá, hacia el borde de la falla. Entonces, por eso es cada vez más que todo lo que tiene que estar relacionado con los terremotos, pues tenemos que tener cada vez más cuidado con todo lo que se construye. El ingeniero Siris de León ha insistido con mucha frecuencia sobre el tema de las condiciones del suelo, ¿no? Que dice que, por ejemplo, en la ciudad de Santo Domingo, en la zona más alta de la ciudad de Santo Domingo, el terreno es fangoso, el terreno no resistiría un fuerte sismo. Pero yo veo, por ejemplo, que en Juan Dolio están construyendo, una compañía hotelera está construyendo edificios altísimos de 25 y 30, casi 30 pisos, en la primera línea de playa. Entonces uno dice, como quiera que sea, es una primera línea de playa, tiene que ser más débil, el terreno tiene que ser mucho más débil que en cualquier otro sitio de la ciudad de Santo Domingo, ¿no? Mira, déjame... Lo que quiero decir es que una edificación bien construida, observando todos los códigos y todos los parámetros para una buena construcción, no importa en el lugar que esté, podría resistir un sismo, ¿no? Claro, de eso trata la ingeniería sismo resistente, de la interacción suelo-estructura. Eso que tú mencionabas hace un rato, de que en suelo blando, edificio fuerte, o que se estaban haciendo edificios muy rígidos, eso viene de muchas experiencias de terremotos. Ya cuando el terremoto de México en el 85, caen miles de edificios al suelo, se dice, bueno, suelo blando, edificio flexible, el suelo se mueve, se interactúa prácticamente con el edificio se desplaza más de lo previsto y colapsa. De ahí pero desde mucho antes de ahí sale el concepto, si es un suelo blando, tiene que ser un edificio rígido. Por ejemplo, Los Prados, casitas, edificios multifamiliares, muchos bloques, muchas paredes, son estructuras rígidas. Pero tú tienes, por ejemplo, en la Nacaona, edificios que son rígidos, que son de concreto armado. Pero el suelo es... Y el suelo es rígido. Entonces, por ejemplo, esos edificios de 10 pisos que se hicieron en la década del doctor Balaguer, son edificios muy rígidos comparados con el suelo que tienen. O sea, esos podrían también sufrir amplificaciones de onda, como lo van a sufrir aquellos edificios que son de vigas y columnas y están sobre un suelo débil o un suelo blando. Entonces, construir rígidamente en un terreno rígido no es lo más adecuado. No es lo más adecuado. ¿Por qué razón? Porque tienes la posibilidad de que entre en resonancia, o sea, de que el período del suelo coincida con el período del edificio. Bueno, se puede hacer un símil, por ejemplo, con los huracanes. Yo recuerdo perfectamente, no sé si he interpretado bien lo que usted acaba de decir, ingeniero, pero yo recuerdo perfectamente que desde la ventana de una habitación en la casa de donde vivía, observaba cómo colapsaba o cómo se caía un gran árbol frente a los vientos del huracán David, y sin embargo árboles más pequeños no se caían y caían. Esa podría ser una explicación, ¿no? Esa teoría se trabajó mucho tiempo y se confió en ella. Pero ¿qué sucede? Luego ya, según van avanzando las técnicas y sobre todo la parte analítica, que es la que limitaba el correcto entendimiento
de la respuesta de un edificio, se entiende que con interacción suelo-estructura tú puedes hacer cualquier tipo de edificación sobre cualquier tipo de suelo. Siempre y cuando estés consciente de lo que estás haciendo y siempre y cuando hagas los estudios necesarios para poder hacerlo. Ingeniero, ¿que quería decir algo? No, sí, es Miguel, y en esto, por eso que una de las preocupaciones suyas es si estamos preparados, si no estamos preparando, y en eso entran los estudios de microzonificación sísmica que hemos realizado y estamos realizando, y ahí entra conocer la geología, principalmente como usted ha hablado ahorita. Hay zonas en bordes de playa que están las arenas, en los acantilados que han quedado aquí, en el borde del malecón actualmente, pero en los acantilados antiguos, por ejemplo el borde de la Cayetano Hermosén, ese el borde del mar estaba ahí. Sí, entonces son las diferentes terrazas que tiene Santo Domingo, pero hay áreas dentro de Santo Domingo que tienen ya por la acumulación de los materiales, arcillas, arena, pues materiales más débiles, o en zonas que ya el comportamiento de material son lo que llamamos caliche, que es una arcilla con caliza, ya en la parte más al norte de Santo Domingo. Entonces, sí, como decía el ingeniero Reyes Madera, hay que tener el conocer el subsuelo en base a lo que se diseñe. Pero hay algo muy importante que entra aquí, usted tiene para construir un buen edificio, tiene para invertir, pero se está construyendo mucho esas construcciones informales. Bien, si usted me lo permite, el tema me parece sumamente importante, vamos a tratarlo en el próximo segmento. Regresamos después de esta pausa. Siga con nosotros en Edición Nocturna.